Esta semana tendremos un documentario sobre la historia de la medicina en África y Asia. Pero antes de todo, me gustaría ir a nuestro origen como hombre. Para los creyentes, Dios crea al hombre al sexto día después de crear todo. Para otros, nosotros somos una evolución de otra especie, como dice el inglés Charles Darwin. No importa su creencia, lo más importante es, sabemos que tenemos un origen. Ahora, vamos a la historia de la medicina en los 3 sitios considerados por la Organización Mundial de la Salud como los pioneros de la práctica médica en el mundo. Vamos a empezar con la Mesopotamia. El nombre viene del griego de 2 palabras. Meso, para mitad o medio, y pótamos, para ríos. Entonces, Mesopotamia está en el medio de 2 ríos. Ahora, usted me podría preguntar, ¿cuáles son los países que formaban la Mesopotamia en esta época? Eran la Siria, Kuwait, la Turquía, una parte de Irán e Irak. En ese entonces era Babilón. Después de la Mesopotamia, vamos a mencionar India, China y finalmente Egipto. La medicina en Babilón que era parte de la Mesopotamia, al igual que todas las demás medicinas en esta época, no llegaba a separar la superstición de la medicina. Razón por la cual que los médicos podrían asociarse a los divinos para sanar a la gente. En esta época vamos a hablar del rey Hammurabi,
que podríamos decir inventó lo que nosotros conocemos hoy como el código de ética profesional para la práctica de medicina. El código de deontología médica de Hammurabi protegía tanto a los practicantes como a los enfermos. ¿Por qué? Si el médico trataba o sanaba a una persona, debería de recibir su pago. Lo mismo pasaba si cometía alguna mal práctica, debería de ser castigado. Y el castigo era en función de la gravedad de la mal práctica. Vamos ahora a India, que fue un país dominado por varias dominaciones, empezando por el pueblo dravidiano. Con ellos se notaban casi todas las prácticas que nosotros vamos a identificar en la práctica actual de la Ayurveda, a saber, chakras, dushas, yoga, etc. En los años 1500 antes del Cristo era otro dominio. El pueblo ariano tomó el control. ¿Saben ustedes que en ese entonces llegaron con la Atharva Veda, que para muchos dio nacimiento a lo que conocemos hoy como Ayurveda? En ese entonces, el idioma era el sánscrito. Por su origen, Ayurveda está compuesto de dos palabras: Ayu, vida o longevidad, y Veda para ciencia o conocimiento. Entonces, Ayurveda sería estudio de la vida. Dentro de las dominaciones, la de los budistas fue la más próspera para la práctica de la Ayurveda. En ese entonces se notaba la presencia de dos universidades, Kashi y Nalanda. Durante la ocupación budista, la Universidad de Nalanda tenía un director llamado Nagarjuna, que enseñaba la Ayurveda no solo en esta universidad, pero a muchísimas otras personas. Quizás es una de las razones por las cuales el rey de ese entonces apoyaba tanto la Ayurveda. Sin embargo, no fue
el único motivo. El rey tenía un objetivo claro. Él quiso tener un pueblo saludable sin gastar mucho dinero. Y para él, la Ayurveda era lo ideal para la realización de ese proyecto. ¿Saben ustedes que en ese entonces se hablaba ya de la existencia de diferentes ramas en la Ayurveda? Tales son medicina general, medicina interna, cirugía, psiquiatría, pediatría, otorrinolaringología, ginecobstetricia y la terapia para mantenerse joven o para quedar más joven. Vamos a China, que fue dominada por dinastía. Hablamos de Fuxi, que perteneció a la primera dinastía, considerado por los chinos como el padre de la medicina tradicional china. También es considerado como el padre de la civilización china. Él fue el inventor del concepto yin-yang para decir o para dar a demostrar que las diferencias no impiden un buen funcionamiento. Por ejemplo, si vamos a referirnos al hombre y la mujer, nosotros somos diferentes, pero si nosotros nos unimos, podemos realizar muchísimos proyectos positivos, muchas cosas buenas. Podemos decir una vez más que la dominación budista fue una de las mejores épocas de la medicina india. Pero con respecto a la historia de la medicina china, podemos referirnos a Wen Ti, que escribió el libro del emperador amarillo, que hasta el día de hoy representa un monumento para la práctica de la medicina interna de la medicina tradicional china. Vamos ahora a hablar de la práctica de la medicina egipciana. Al igual que los tres anteriores, no diferenciaban o separaban la superstición de la medicina. Sin embargo, llegó un hombre llamado Imhotep. En griego, su nombre quiere decir el que llegó en paz. La mayoría de ustedes han oído mencionar o conocen a Imhotep por la construcción de las pirámides
y precisamente para la construcción piramidal para el rey Djoser en Saqqara. Pero Imhotep fue el primer médico en declarar que es tiempo para separar la medicina de la magia, de la superstición. ¿Por qué? Si uno está enfermo, la causa es natural. Se acabó. El hecho de pensar que es por castigo de Dios o por demonio que está cobrando lo que uno le ha hecho. Ya. El enfermo, perdón, el enfermo tiene una causa natural que explica su dolencia. Tenemos que buscar el tratamiento natural también a través de plantas, metales y minerales que tenemos. En esta época, ustedes podrían pensar que nada más eran los hombres que practicaban la medicina. Si usted lo pensaba así, se equivocó, porque las mujeres estaban también practicando la medicina. Razón por la cual algunas personas consideran Pésiche como la primera doctora. Sin embargo, otras dicen que Merita fue la primera. No importa que fuese Pésiche o Merita la primera doctora. Lo más importante es que las mujeres empezaron a practicar la medicina casi al mismo tiempo que los hombres. Por los que dicen que la medicina antigua no era buena, tenemos para decirle que estos 4 mencionados sitios considerados como pioneros de la medicina a nivel mundial son también considerados como los sitios donde empezó la civilización. Lo mismo para el inicio de la práctica médica. Todos esos sitios tenían en común que dependían de la agricultura porque tenían agua y habían inventado sistema de irrigación, pero también creían en la superstición. Por ejemplo, se usaba la malaquita en los niños para evitar los ataques de demonios. ¿Saben ustedes que en algunos sitios todavía se usa esa técnica para proteger a los niños de los demonios o de enfermedades? Ustedes que dicen que
ustedes que dicen, perdón, que la medicina antigua no servía, tengo para decirle que en 1918, cuando la gripe española estaba acabando en el mundo, en Estados Unidos, perdón, había un ingeniero llamado Hay que llegó en los años 1851-1860 para trabajar en la mina de oro en California, que no dejó atrás a su práctica de medicina tradicional china. Cuando el brote de gripe española, cambiaron el nombre de ingeniero Hay para Doc Hay. ¿Saben ustedes por qué? Él usó la medicina natural o la medicina tradicional china para sanar a tantas personas y no hubo ningún muerto. Contrariamente a otros médicos que ayudaron a sanar la gripe española, que registraron 10 a 20% de muertos. ¿Saben ustedes que en los tiempos antiguos, cuando uno tenía una herida, se usaba la miel de abeja para curar a la herida? Entonces, recientes estudios realizados comprobaron que la miel de abeja tiene un efecto extraordinario contra los microbios. ¿Saben ustedes, en el tiempo antiguo, para parar el sangrado, cuando uno tenía un corte, para parar la lluvia de sangre, se presionaba a ese corte? ¿Saben ustedes que todavía este uso, y si ustedes quieren decir esta práctica, sigue siendo evidente en la práctica médica? Otro aporte de la medicina antigua a la que tenemos hoy es que antes se usaba una planta llamada Amimagus para sanar o tratar al vitiligo. Entonces, ¿qué pasó? Estudios recientes han sacado de esta planta al 8-metoxysuralem, también para tratar al vitíligo. Entonces, ellos no son los únicos aportes de la medicina antigua a la que tenemos hoy. La Sisyphus spina Christi, que se usaba en los tiempos antiguos,
para tratar a las inflamaciones ha sido objeto de estudios recientes por el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos. Y de ahí han sacado de la planta Sisyphus spina christi dos compuestos o dos componentes, a saber, gallo-catequina y epigalo-catequina, y ellos piensan que estos dos componentes podrían ser útiles para el tratamiento de algunos cáncer o de algunas enfermedades cancerígenas. Entonces, ustedes que dicen que la medicina antigua no servía, tengo para decirle que todas las civilizaciones evolucionan, cambian. La medicina, al igual que las demás profesiones, tienen etapas, cambios. Nosotros vamos a volver a Imhotep. Imhotep fue considerado como el padre de la medicina por los egipcianos, pero también fue primer ministro para el rey Djoser. Fue considerado como el inventor del mito osiriano. Imhotep hizo una revolución en la arquitectura en Egipto y para ciertas personas a nivel mundial. Porque antes de su llegada se usaba la técnica llamada mastaba para construir. Cuando él llegó, él usó piedras para construir pirámides, y uno de los más grandes en ese entonces en el mundo. Su aporte fue tan grande que personas venían de diferentes países para contemplar su obra realizada en Bajo Egipto. Por eso que Imhotep fue también el administrador del gran palacio. Imhotep fue considerado al lado de Thoth, que es el dios de conocimiento y cultura. Él fue asociado a él. Para muchas personas, Imhotep fue uno de los mejores en matemática, en filosofía y otros. Nosotros estamos hablando de los años, muchos años antes del Cristo. Quizás
ustedes no se den cuenta que la mayoría de los instrumentos usados para realizar las cirugías en los tiempos antiguos siguen siendo usados en la práctica quirúrgica en el día de hoy? Ustedes que dicen que la medicina antigua no servía, ¿cómo pueden explicar el premio Nobel de Medicina de Tuiuiu, que fue llamada en 1972 para ayudar o para parar al daño que estaba causando el paludismo o la malaria en el mundo, particularmente en China? Ustedes saben que Tuiuiu usó la artemisia con excelentes resultados, y los resultados fueron tan excelentes, tan buenos, por eso que recibió el Premio Nobel de Filosofía y Medicina en 2015. Entonces, cada persona tiene su opinión, pero lo más importante es la medicina antigua tenía su punto débil, pero fue útil para llegar a la medicina que tenemos hoy. Y 100 años a partir de hoy, otras técnicas llegarán y lo mismo que algunos de nosotros estamos diciendo hoy podrían ser usados con el avance de la medicina en los años futuros. Es todo para esta semana. Nos veremos próximamente para otra presentación. Bye.